Saludos afectuosos estudiantes. Una vez más nos encontramos para dar inicio a un nuevo tema en la materia de filosofía, el cual titula El vivir bien en diferentes áreas. Vamos a empezar por analizar en qué consiste la economía desde un enfoque capitalista. Ustedes saben que durante los últimos años siempre se ha manifestado aquella actitud que debemos tener los seres humanos dentro de nuestros países hacia un desarrollo y hacia una modernidad de cada uno de nuestros estados y de nuestras naciones. Aquel progreso y aquellos crecimientos a los cuales deberíamos alcanzar para que de esa manera podamos dejar de ser pobres y alcanzar un mejor nivel de vida. ¿Y esto qué quiere decir? Tanto a nivel personal como a nivel de estados, de países, lo que siempre se ha manifestado desde un enfoque capitalista es que deberíamos siempre luchar, deberíamos alcanzar aquellos objetivos de desarrollo y modernidad para que de esta manera en realidad podamos progresar. Pero en realidad debemos tomar en cuenta que eso no ha sido así, no se ha aplicado de esa manera. ¿Por qué? Porque para lograr esto debe haber una inversión adecuada de aquellos recursos tanto económicos como naturales. Pero además no solamente hemos quedado estancados en esa lucha por alcanzar o lograr el desarrollo, sino que además nos han hecho creer que el Estado es un mal administrador y que por lo tanto los capitales privados debían intervenir en la administración de nuestros recursos para lograr una verdadera rentabilidad de la economía. Sin embargo, los países de la región, más que todo andina, del sector de América del Sur, pese a que tenemos una gran cantidad de recursos minerales, suelos fértiles, Amazonía, petróleo, gas, etc., en realidad lo que se ha hecho es capitalizar por más de 10, 20 años, partiendo de los años 90, toda esta riqueza. En la actualidad seguimos teniendo grandes problemas económicos y sociales. Ustedes pueden percibir a través de los noticieros, de los informativos, el permanente empobrecimiento, la permanente lucha por aquellas personas desprotegidas que no tienen un trabajo fijo, que están en los más altos índices de pobreza, de abandono y que por último nadie vela por esas personas. En los últimos tiempos ha incrementado lo que es la cantidad de pobreza a nivel mundial. Paralelamente ha crecido la brecha entre ricos y pobres. Los pobres cada día son más pobres y los ricos cada día obtienen más, a tal punto que en el mismo país unos viven en la opulencia y ostentación, al igual que en los países del primer mundo, y otros aún sobreviven en la calle mendigando lo indispensable para sobrevivir, trabajando día a día, sacando algo de recursos económicos dentro de los trabajos más esporádicos que puedan realizar aquellas personas desprotegidas. El capitalismo todavía vigente, pero camino al fracaso dadas las circunstancias, ha reducido esta crisis estructural mundial en lo que nosotros llamamos como crisis económica, dirigiendo los debates sobre este tema en función solo a la gestión de la administración de los recursos naturales. En realidad, es un tema al cual los gobiernos siempre han estado queriendo, como diríamos, inmiscuirse, sin ver en realidad que esas gestiones deben ser alienadas hacia los sectores más desprotegidos.
Esta economía es generada por la forma actual de concebir la vida individualista, que es base del modelo capitalista. Un modelo que desintegra la vida, que la destruye y la fragmenta. Es decir, no generaliza, no da igualdad de oportunidades a todos. Simplemente da un tipo de jerarquía a las clases sociales según el ingreso económico o los bienes económicos que posean. De ahí la urgencia de una respuesta no solo de un nuevo modelo económico, sino de una nueva forma de vida sustentada en el equilibrio, la armonía y el respeto a la vida, donde todos tengamos de manera igual y podamos ser tratados de manera igual. Tanto el capitalismo como el comunismo tienen un enfoque antropocéntrico, uno individualista y el otro colectivista, que son a su vez extremos, como ya lo hemos analizado en el anterior tema. Son paradigmas económicos que son extremistas y que no van a llegar a la totalidad de la gente basándonos en lo que realmente merecen dentro de sus derechos. Ambos modelos consideran al ser humano como el rey de la creación y las demás formas de existencia se convierten en objetos que se pueden usar y abusar. Incluso la mano de obra en la economía actual, es decir, los seres humanos constituyen un capital humano. En las empresas, en las industrias, aquel trabajador no se lo ve como una persona, sino como una herramienta de trabajo, como un capital humano que solamente genera recursos, como un objeto que está sujeto a la compra y a la venta. Ambos sistemas, tanto el capitalista como el comunista, parecen que no se han dado cuenta de la visión que tiene el sector andino, por ejemplo. Pareciera que la única diferencia entre ambos fuera la forma de distribución de bienes y explotación de los recursos. El capitalismo ha deteriorado la vida, depredando bosques, contaminando ríos, causando la desaparición de muchas especies y ha roto el equilibrio natural a través de la minería y la exploración y explotación petroleras. El socialismo, si bien ha resuelto necesidades básicas, tampoco tiene otra perspectiva más allá del bienestar, solo humano. Para estos sistemas de gobierno, los animales, las plantas, las montañas, los ríos constituyen tan solo un recurso y han generado una relación de explotación extrema. Ahora bien, vamos a hablar y explicar un poco sobre la economía desde el enfoque comunitario. Desde los pueblos indígenas originarios planteamos una visión, un paradigma totalmente distinto a estos que hemos mencionado. Lo explicaremos desde el Ayllu, que es en realidad una forma de vida de la comunidad dentro de lo indígena, dentro de la filosofía y la vida misma de los indígenas. A ver, el Ayllu en realidad es concebido como un modelo de vida. Es un término aymara que se traduce como comunidad, aunque no explica a cabalidad lo que es, porque en realidad más allá de ser solo teoría es una práctica diaria. Por lo tanto, debemos ampliar y reconceptualizar el término comunidad. Para el occidente, comunidad se entiende solo como unidad y estructura social, es decir, que los componentes son solo humanos. Pero desde la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, comunidad se comprende como la unidad y estructura de la vida misma, es decir, el ser humano es solo una parte de esta unidad. Los animales, los insectos, las plantas, las montañas, el aire, el agua, el sol, son parte también de toda esta comunidad. Incluso lo que no se ve, nuestros ancestros y otros seres son parte también de esta comunidad a la cual nos debemos y de la cual somos parte.
Todo vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la vida. La desaparición o el deterioro de una especie es el deterioro de la vida. Desde el Ayllu, como una organización de vida, se genera la economía complementaria, o como ellos llaman, el summa jamaña. En términos económicos significa generar relaciones económicas en complementariedad y reciprocidad con la vida, la madre tierra, la comunidad y la familia. Toda relación económica no es con el fin de acumular el capital por el capital, es decir, que el objetivo aquí no es solamente hacerse rico uno, sino esencialmente es preservar la vida misma. Por lo tanto, toda relación económica no solo debe estar enmarcada en leyes económicas de interés humano, o sea, que solo abarque a las personas como tal, sino también estas leyes naturales deben cuidar, proteger, preservar y mantener la madre tierra, la comunidad y la familia. En el vivir bien, el ser humano no está por encima de todas las formas de existencia, está al mismo nivel de ellas. Por lo tanto, en la economía complementaria los beneficios no se asignan solamente a una parte o solamente a la persona o al ser humano. Están en función de la unidad y estructura de la vida misma, es decir, más allá de lo humano. En el vivir bien no existen las jerarquías, sino las responsabilidades naturales complementarias entre todos. La economía desde la cosmovisión de los pueblos originarios y en particular desde la visión aymara es la forma en que seres humanos y comunidades deciden relacionarse con todas las formas de existencia, los animales, insectos, plantas, montañas, ríos, selva, aire, etc., que de ninguna manera son solo recursos, sino son seres que viven y conviven y que se merecen todo el respeto porque nos genera algo. Se relacionan de forma complementaria y recíproca. Por ejemplo, el árbol genera oxígeno y absorbe anhídrido carbónico. Ese oxígeno nosotros lo respiramos y gracias a ese oxígeno vivimos. Los pueblos originarios parten de la conciencia de que todo está conectado y por sus naturalezas todo tiene un rol complementario. El ser humano es un criador y cultivador por naturaleza. Por tanto, cuida, cría, siembra y cosecha, cuidando el equilibrio de la vida. ¿Qué bienes y servicios se producirían, cómo se producirán, cómo se distribuirán y redistribuirán entre los miembros de la comunidad social y de vida? Es decir, todos aquellos bienes que van a ser producidos, sembrados, cosechados por el ser humano son repartidos, distribuidos entre los miembros de la comunidad social para generar una igualdad entre todos. A diferencia de Occidente, el principio que orienta la cosmovisión indígena originaria y que defiende la forma de relación dentro de la comunidad nos dice, si uno gana o si uno pierde, todos hemos perdido. Por lo tanto, nos dicen nuestros abuelos, en la vida no se trata de ganar o de perder, se trata de vivir bien. El principio es que todos vayamos juntos, que todos nos apoyemos y nos ayudemos para un bien común, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada, y que para ese objetivo todos debemos ayudarnos y colaborarnos. Desde el Ayllu se genera la economía complementaria, lo que les decía el summa jamaña. En términos económicos significa redistribuir el todo para el bien común. Ahora vamos a explicar un poco sobre los principios de la economía comunitaria.
Dentro de los principios de la economía comunitaria, vamos a encontrar en realidad a unos principios fundamentales e importantes sobre los que se basa la economía en los pueblos indígenas originarios. En estas prácticas comunitarias del pueblo aymara se las conoce como instituciones llamadas Aini, Tampu, Tumpa, Moita, etc. Ellas nos dan luces acerca de cómo se podría aplicar esta lógica de economía comunitaria en las políticas públicas. Vamos a empezar por explicar lo que es el Aini. El Aini es la complementariedad o ayuda mutua y permanente dentro de la comunidad, reciprocidad en el mismo tiempo o en otros tiempos. En el contexto de la conciencia comunitaria, todo es interdependiente. ¿Qué queremos decir? Los habitantes, los que se identifican, los que manifiestan y practican esta cosmovisión andina, tienen muy dentro de sí que la complementariedad debe ser parte de la vida diaria, que esa ayuda mutua debe ser permanente dentro de la comunidad, de una manera recíproca, donde el trabajo que él aporta va a ir en ayuda hacia otros y que a su vez esas personas también están generando algo para sí mismos. El Tampu, que es la generación de espacios comunes donde se pone a disposición productos o alimentos que van a favorecer de quienes lo necesitan en la comunidad, es en realidad ese espacio donde se expone, donde se muestra todos los productos que se han generado a través del Aini, el trabajo complementario, para que a nadie le falte nada. Tumpa es en realidad asumir responsabilidades conjuntas y según los ritmos para cuidar la comunidad permanentemente. Tumpa alude también a la transparencia como el río cristalino, permite ver las piedras del fondo. Es decir, cada persona debe ser responsable de una manera consciente de lo que debe hacer para aportar a la comunidad. Y según este actuar, la comunidad permanentemente va a estar abastecida y va a ser satisfacida en sus necesidades. Moita es el proceso circular cíclico, es decir, asumir responsabilidades por turno. También se aplica dentro de la cosmovisión andina lo que es este proceso cíclico donde cada persona tiene responsabilidades por turnos. Podemos ver en un ejemplo muy claro cuando en el campo las familias entran en el proceso de cosecha, los trabajos están divididos por turnos. Si bien toda la familia trabaja, ayuda, colabora, hay momentos en los que la mujer descansa o el hombre descansa y los hijos se ponen a trabajar. Esto con el bien, con el objetivo claro de que la cosecha sea buena, sea óptima y el trabajo sea rendidor, donde no solamente unos se cansen y trabajen, sino todos a su vez, de una manera equilibrada y armónica. El Hoskha, equilibrio dinámico, la distribución y la redistribución según la necesidad, nos manifiesta que una vez que se hayan obtenido aquellos productos, la distribución y redistribución debe ser equilibrada y además dinámica, donde no solamente unos obtengan los bienes, sino les llegue a todos. El Waqta, que en realidad son las ceremonias importantes, reconectan la fuerza ancestral
para realizar cualquier actividad productiva, económica, social. En realidad es un espacio en el que ya las personas descansan y celebran el trabajo en comunidad, el Ain, para que de esta manera la tierra se sienta agradecida y pueda seguir generando aquellos productos, aquellos bienes que necesitamos para sobrevivir. El proceso de colonización representó para los pueblos originarios un proceso de exclusión y desintegración de todo este modelo económico, pero aún persiste en nuestros pueblos indígenas originarios y va a seguir permaneciendo a lo largo de la vida mientras se conciba que es para un bien común. Para los pueblos originarios, esto ha significado un fenómeno de individualización y además de una insensibilización extrema. Por ello estamos planteando que cada uno de nosotros debemos reestructurar nuestra forma de ser para descolonizarnos y de esa manera integrar a todo lo que nos rodea de una manera sensible con relación a la vida. Ahora bien, vamos a hablar sobre el sistema jurídico actual, el conocido comúnmente. La estructura jurídica actual, producto de la estructura colonial que rige el sistema de relaciones sociales, económicas, educativas y políticas en el mundo, es de concepción individual y emerge de una cosmovisión desintegrada y antropocéntrica. Es decir, este sistema jurídico actual está estructurado a base de derechos individuales. Son los derechos fundamentales de las personas los que se toman en cuenta al momento de hacer justicia. Por ello, protege solo los derechos individuales de los seres humanos. Aísla, deja de lado todos aquellos elementos importantes de la vida en común, como es las plantas, los animales, etc. Este sistema jurídico concibe que el ser humano tiene tendencia a la expansión, a ser más, y la apropiación a tener más. Entonces, de esta manera surge el Estado para limitar, racionalizar y regular esa tendencia a través de la formulación de los derechos y obligaciones, es decir, las leyes, las normas, las reglas que van a, de alguna manera, detener aquel enriquecimiento o aquella ambición por querer tener más o ser más. Así se protege con prioridad la vida privada del ser humano y su propiedad privada, basándose en su capital, aunque vayan en desmedro de la madre tierra y de la vida. Es decir, el sistema jurídico actual, si bien contempla aquellos derechos y deberes del ser humano, deja de lado a la madre tierra y la vida misma. Las leyes de esta estructura jurídica están hechas exclusivamente para quienes tienen un patrimonio económico o material y para quienes las conocen. Muchos seres humanos han sido excluidos del marco jurídico y están exentos de la estructura de protección política del Estado. Esta ignorancia por parte de algunos entornos sociales permite que no a todos se aplique la justicia que manifiestan a través de sus leyes los diferentes estados. Por otro lado, las leyes y la justicia bajo el paradigma occidental son de carácter limitativo y coercitivo. Norman las relaciones entre los individuos solamente, estableciendo límites, orientándose a garantizar los derechos individuales del ser humano para que pueda convivir con otros seres humanos, pero no toma en cuenta a la madre tierra y a la vida misma. Bajo este pensamiento occidental, cuando alguien infringe una ley, se aplican castigos, penas de muerte, se edifican cárceles, es decir, se promueve lo punitivo y la privación de la libertad. Términos jurídicos considerados necesarios en la estructura legal occidental. Ahora bien, ¿cuál es el sistema jurídico comunitario?
¿Cómo será que nuestros pueblos indígenas originarios aplican la justicia? Ustedes en las imágenes pueden observar un singular hecho que se manifiesta más que todo en las comunidades: la justicia social. A comparación del sistema jurídico occidental, el sistema jurídico comunitario antepone la vida y el respeto a la libertad. Frente a un desfase en la armonía de la comunidad, no recurre a prácticas punitivas, sino que toda la comunidad coadyuva para que la forma de existencia o el ser humano que ha salido de este equilibrio y armonía vuelva a ellos, asignándoles roles de trabajo para devolverle la sensibilidad y la comprensión de que la vida es conjunta y de la necesidad de complementación y cuidado entre todos. Es decir, parte de una premisa donde los pueblos indígenas originarios viven en comunidad y que por tanto la libertad no debe ser cortada ni negada. De esta manera trascienden de lo individual a lo comunal, hacia la comunidad, que en realidad es el pilar esencial de toda la estructura y organización de la vida, y que no se refiere simplemente a la cohesión social, sino a una estructura y percepción de vida que va más allá de los seres humanos y que se relaciona con toda forma de existencia en una comunidad común, que quiere decir en realidad comunidad de interrelación y además de interdependencias recíprocas, donde todos los seres humanos tengan conciencia de lo que han hecho y respondan a sus actitudes y comportamientos. Lo que conocemos como aplicación de la justicia comunitaria o justicia social, asociada a la justicia en mano propia. Es decir, si aquella persona ha cometido un hecho negativo que atenta contra la armonía, contra la vida en comunidad de los demás, va a emerger un castigo, pero un castigo de tipo moral que le permita analizar que no debe salirse del entorno común que los rodea, que debe asumir responsabilidades y que debe actuar para satisfacer, para mejorar, para vivir de manera complementaria y recíproca con los demás entes de su entorno. Eso ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Espero que realmente les haya interesado el tema. Es para analizarlo y para investigarlo un poco más. Espero que estén bien. Les recomiendo que se cuiden y bueno, espero verlos pronto. Un saludo especial.